Se tenía que decir. Se tenía que decir. El título de la prédica de esta noche. Se tenía que decir. Para que usted vaya apuntando en su cuadernito. El texto del cual vamos a estar hablando en esta noche está en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Se tenía que decir. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5, mis queridos hermanos. Y es que este refrán o este dicho, se tenía que decir, me trae a la memoria. Ahora que estamos tan invadidos digitalmente y en la tecnología, había una frase muy célebre que salía un pollito y dando golpe en una mesa y decía, se tenía que decir. Y es que entendiendo este meme, puede decirse, puedo decir que lo que entendíamos ahí era que muchas veces teníamos que decir la verdad. Una verdad que muchas veces duele. Una verdad que muchas veces también callamos nosotros como personas. ¿Y por qué callamos? Por temor, por vergüenza o tal vez por no herir a la persona a la cual vamos a decir esa verdad, mis queridos hermanos. Y es que muchas veces eso hace que nosotros nos quedemos callados. ¿En cuántas ocasiones usted se ha quedado callado frente a una situación? ¿En cuántas ocasiones usted ha tenido que decir la verdad y por temor, por vergüenza o por herir a esa persona usted se ha quedado callado? Mis queridos hermanos, nosotros como cristianos, el Señor nos ha llamado para cumplir un propósito. Y ese propósito es el de predicar la palabra de Dios. ¿Y por qué no lo hacemos muchas veces? Por temor, por vergüenza, por no herir a las personas, callamos y no predicamos la palabra de Dios. Aún miren esta situación que estamos viviendo, en esta guerra que estamos viviendo, porque nosotros, aunque estemos lejos, también la estamos viviendo, mis queridos hermanos. Pero ¿qué es lo que hacemos como pueblo de Dios? ¿Qué es lo que estamos haciendo como cristianos? Está en nuestras manos el de poder predicar la palabra. Está en nuestras manos el de poder compartir la palabra de Dios. Y usted lo puede hacer como se lo decía al inicio. Usted puede compartir en este mismo momento este mensaje. Y usted está ahí predicando la palabra de Dios. Usted está ahí evangelizando. Usted está ahí compartiendo la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Y es que como pueblo de Dios estamos llamados ¿a qué? A cumplir ese propósito de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que está en nuestras manos. Frente a esta situación que estamos viviendo, frente a esta guerra, frente a la situación que estamos viviendo en nuestro país, en cada una de nuestras ciudades, está en nuestras manos ¿de qué? Compartir la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios. Se tenía que decir. Se tenía que decir aunque muchas veces duela. Se tenía que decir aunque tengamos vergüenza. Se tenía que decir aunque tengamos temor. Se tenía que decir, mis queridos hermanos. Y el mensaje del Señor en esta noche es para todos nosotros. El de que dejemos a un lado el temor. El que dejemos a un lado la vergüenza. El que dejemos a un lado el qué dirán. Pero tenemos que compartir la palabra de Dios. Como cristianos, ¿qué estamos haciendo, mis queridos hermanos? ¿Qué estamos haciendo como cristianos? ¿Qué estamos haciendo como pueblos de Dios? ¿Qué estamos haciendo frente a toda esta situación? Vemos lo difícil que está en nuestros barrios. Vemos lo difícil que está con nuestra familia también. Vemos lo difícil que está en las naciones. Y nosotros como cristianos, ¿qué estamos haciendo, mis queridos hermanos? Mire, antes de iniciar el estudio de esta palabra, como se lo mencionaba, está en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Mire, ahí se encontraba Pablo. Pablo estaba encarcelado. Estaba en Roma encarcelado. Y aún así él escribe a Timoteo, su hijo espiritual, su discípulo amado.
Aún a pesar de las aflicciones que Pablo estaba viviendo, aún a pesar de los terribles dolores y castigos que él estaba sufriendo en esa cárcel, él aún a pesar de todo aquello, él escribe a Timoteo. Y estas cartas van dirigidas hacia Timoteo. Este era un joven más o menos aproximadamente de 20 años, Timoteo. Y él estaba pastoreando una iglesia que estaba en Éfeso. Amén. Una ciudad, dice que estaba esta ciudad dada a la idolatría, dada a muchos deleites que el mundo estaba en esa oportunidad abarcando a esta ciudad de Éfeso. Y su iglesia no estaba tan aparte de todo lo que estaba ocurriendo. Imagínense, Timoteo estaba pastoreando esta iglesia en medio de esta ciudad idólatra, mis queridos hermanos, una ciudad totalmente pagana. Pero y es que la iglesia de Éfeso había perdido, dice la palabra del Señor, había perdido el primer amor. Tenía fuertes influencias del mundo. Las falsas doctrinas estaban adentrándose a la iglesia, mis queridos hermanos. Y además de esto, la edad que Timoteo tenía también le jugaba muchas veces en contra. Como usted lo puede leer en el libro de Hechos, cuando habla acerca de Elías, dice que Elías era como nosotros, dados a las pasiones. Entonces imagínese, Timoteo se encontraba en la iglesia de Éfeso, una ciudad pagana, una iglesia que se estaba yendo tras la corriente que el mundo estaba ofreciéndole a esa iglesia. Es la misma situación que nos vemos ahora al frente nosotros. Estamos atravesando tantas situaciones difíciles, mis queridos hermanos. Se tenía que decir. Acompáñenme a leer los 2 primeros versículos, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, bendito Señor. Miren lo que dicen los 2 primeros versículos, ¿no es cierto, mis queridos hermanos? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Mire, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, mis queridos hermanos. Pablo estaba tan preocupado por Timoteo que le escribe ya esta última carta. Y Pablo, imagínese la importancia de esta carta, que él dice que este asunto tenía que estar el Señor Jesucristo y Dios. Y los tomaba como referencia a ellos y les decía, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Era un asunto de vida o de muerte. Era algo que Timoteo tenía que prestar mucha atención. No era cualquier carta. Era una carta sumamente importante en el cual iba a depender muchas vidas. Porque ciertamente el predicar la palabra de Dios, mis queridos hermanos, cuando llega a la vida del no creyente, puede ser palabra de vida o puede ser palabra de ¿qué? De muerte, mis queridos hermanos. Vida
cuando aceptamos la palabra, cuando aceptamos a Cristo, y de muerte cuando rechazamos la palabra, porque estamos rechazando a Jesucristo, mis queridos hermanos. Y ahí Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra. Predica la palabra, Timoteo. Timoteo se encontraba, imagínense, en esta situación. Se encontraba en una ciudad pagana e idólatra. Se encontraba pastoreando una iglesia que se estaba desviando de la sana doctrina a la falsa doctrina. Y aún él, a pesar de ver todo esto, él llegó un momento, me imagino, de debilidad, un momento de cansancio en la vida de Timoteo. Y ahí es cuando Pablo le dice, Timoteo, predica la palabra. Predica la palabra. Mire el tiempo que estamos viviendo, mis queridos hermanos. Mire la situación que estamos viviendo. Y nosotros como cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Predicar la palabra. Predicar la palabra. Y ahí continúa Pablo y le dice a Timoteo, predica, declara, proclama, comunica, usando todos los medios. Y es que ciertamente tenemos que usar todos los medios para poder compartir y predicar la palabra de Dios. Estamos viviendo en tiempos de tecnología, en tiempos de una era digital, y nosotros como cristianos no podemos quedarnos rezagados. Tenemos que ir avanzando, mis queridos hermanos, y tomar estas herramientas. ¿Para qué? Para también compartir la palabra de Dios. ¿Para qué? Para predicar la palabra de Dios. No nos podemos quedar estancados. No nos podemos, imagínense el tiempo que acabamos de pasar cuando fue lo del coronavirus y nos quedamos encerrados en nuestras casas. ¿Qué hubiese pasado si no hubiésemos nosotros avanzado con la era digital? ¿Qué hubiese pasado si nosotros no hubiésemos comenzado también a usar las redes para poder y seguir predicando la palabra de Dios? Pablo le estaba diciendo a Timoteo, es verdad la situación que estás viendo, es verdad la situación que estás viviendo, pero ¿sabes qué, Timoteo? Predica la palabra. Y continúa Pablo y le dice, en todo tiempo. ¿Qué quiere decir en todo tiempo? Significa que él tiene que predicar la palabra diligentemente, urgentemente. No dejar, hay un dicho que dice, no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Pablo le está diciendo, Timoteo, predica la palabra en todo tiempo. Predica la palabra diligentemente. Predica la palabra urgentemente, porque el mundo se está acabando, porque muchas almas se están perdiendo. Predica, Timoteo, la palabra. No te quedes estancado. Tienes que hablar, tienes que predicar. No tengas temor, no tengas vergüenza. Predica la palabra, Timoteo. No veas la situación, mira al Dios al cual estás sirviendo, predica la palabra. ¿Qué estamos haciendo, mis queridos hermanos, como iglesia? ¿Qué estamos haciendo como cristianos? Estamos viendo de lejos las noticias y decimos muchas veces, es verdad, nos da mucha pena, mucha tristeza, pero ¿qué estamos haciendo como cristianos? ¿Nos quedamos ahí? No, mis queridos hermanos, tenemos que predicar la palabra. Y continúa Pablo y le dice, redarguye, quiere decir con convicción, mis queridos hermanos. Creyendo lo que estás predicando, creyendo lo que estás diciendo, mis queridos hermanos. Creyendo que la Biblia es la palabra de Dios. No dudando, con convicción. Y esa solamente te la puede dar el Espíritu Santo. Cuando tú comienzas a buscar al Espíritu Santo, Él te comienza a dar esa convicción, mis queridos hermanos. Predica, predica, Timoteo, le dice Pablo. Predica, Timoteo, no te avergüences, no tengas temor. Predica la palabra. ¿Y qué más dice ahí Pablo? Reprende. Reprende. Reprender es corregir. Reprender no es lo mismo que amenazar o retar. Reprende significa corregir. Hace unos días me acuerdo, estábamos con nuestro hijo, el más pequeño, y mi esposa lo corregía. Y el bebé decía, no me retes, mamá.
Pero no ahí le supimos decir: hijo, no te estamos retando, te estamos corrigiendo. Te estamos corrigiendo. ¿Sí? Corregir no es lo mismo que retar. Amén, mis queridos hermanos. Exhorta es igual a consolar. Con toda paciencia y doctrina, termina el versículo 2. Dice, sino que teniendo, versículo 2, gloria a Dios, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y es que verdaderamente, mis queridos hermanos, debemos de tener paciencia al predicar la palabra. Paciencia significa esperar el tiempo de Dios, no nuestro tiempo. Porque nosotros por naturaleza somos impacientes, nos impacientamos enseguida. Pero ¿qué dice? Le está diciendo Pablo a Timoteo: exhorta con paciencia y con doctrina. Predica la palabra de Dios con paciencia y con sana doctrina. Timoteo estaba rodeado de falsas doctrinas. Estaba rodeado de falsas costumbres. Estaba rodeado de todo lo que el mundo quería introducir en la iglesia. Y lastimosamente muchas iglesias ahora en la actualidad han permitido que esas falsas doctrinas, que esas falsas enseñanzas hayan entrado a las congregaciones, hayan entrado a las iglesias. Timoteo estaba en la misma situación y Pablo le decía: no, Timoteo, no permitas. Predica la sana doctrina. Predícala. Gloria a Dios. Acompáñeme al versículo 3. Gloria a Dios. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Gloria a Dios. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Será que estamos viviendo ya esos tiempos? Pablo le está diciendo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Será que estamos viviendo ya esos tiempos de los cuales Pablo le mencionaba a Timoteo en la carta, mis queridos hermanos? Mire, y es que aún en nuestras iglesias, aún en nuestras congregaciones, hay personas que no toleran la sana doctrina. Hay personas que no quieren oír la palabra de Dios. Hay personas que quieren escuchar lo que a ellos les conviene, lo que a ellos les gusta, mis queridos hermanos. Y lastimosamente los púlpitos se han transformado en eso. En lugar de predicar la sana doctrina, en lugar de predicar la palabra de Dios, mis queridos hermanos, se han transformado en plataformas políticas, se han transformado en plataformas de motivación, en plataformas de entretenimiento. Lastimosamente, hay muchas congregaciones, muchas iglesias que ya no están predicando la palabra de Dios. Han permitido que el entretenimiento, que lo que el mundo ofrece afuera, ya lo tienen adentro en las congregaciones. Y el pueblo dice amén a eso. Se tenía que decir. Y el pueblo está de acuerdo con eso, mis queridos hermanos. Y es que mire, le cito textualmente lo que el pastor de la iglesia Moody, el doctor Warren, expresó en una oportunidad. Y mire lo que este pastor mencionaba, textualmente se lo cito. La gente quiere entretenimiento religioso por parte de artistas creyentes para que los diviertan. En el día de hoy nos gusta mucho lo novedoso en la iglesia. Películas emocionantes, desfiles, música alegre, luces de colores, etc. El hombre que sencillamente abre la Biblia es rechazado, mientras que los artistas religiosos superficiales llegan a ser célebres. Y lastimosamente eso se está viviendo en muchas congregaciones. Lastimosamente eso se está viviendo en muchas iglesias. Ya no se predica la sana doctrina, ya no se predica la palabra de Dios. Es por eso que estamos como estamos, mis queridos hermanos.
Pablo le estaba diciendo a Timoteo, oye, no permitas que todo eso que el mundo te ofrece entre a la iglesia. Predica pacientemente, predica la sana doctrina. Pablo le estaba diciendo eso a Timoteo en su carta, mis queridos hermanos. Carta que aunque fue dirigida para Pablo, ciertamente vemos que es una carta también dirigida para todos los que somos y decimos llamarnos cristianos. Predica la palabra, redarguye con paciencia, con sana doctrina. Gloria a Dios. Versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Gloria a Dios. Mire lo que dice, ¿no? El versículo 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ya lo mencionamos anteriormente, los falsos maestros, los falsos predicadores, los falsos hombres supuestamente de Dios. Y habrá gente que les guste escuchar eso. ¿Para qué? Para entretenerse. Ya no quieren escuchar la palabra de Dios porque es aburrida, porque me da sueño. No, yo quiero ver profecías, quiero ver señales. Quiero ver qué me profetizan. Ahora eso van a la iglesia. Ya no van a escuchar la palabra de Dios. Es que ciertamente la palabra del Señor dice que el pueblo judío pedía señales. Señales. Y eso muchas veces va la gente a la iglesia a pedir señales. Si yo veo que ese paralítico se levanta, yo voy a creer. Si yo veo que el ciego recupera la vista, yo voy a creer. Y es que verdaderamente Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Dios es todopoderoso y Él lo puede hacer, mis queridos hermanos. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. No por lo que usted vea, una señal. No, la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Eso es lo más importante. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi querido hermano, cuando Pedro, en el libro de Hechos usted lo puede encontrar, da su primer discurso, dice que más de 3,000 personas se convirtieron solamente predicando la palabra de Dios. Y eso es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo: predica la palabra, deja que Dios se encargue del resto. Predica la palabra, predica la sana doctrina. No conviertas en un centro de entretenimiento la iglesia. No conviertas en un centro de entretenimiento las congregaciones. Solamente, Timoteo, predica la palabra. Y apartarán de la verdad el oído, se volverán a las fábulas, mis queridos hermanos. Los que tienen el comezón de oído pronto se quedarán sin oír, a medida que se aparten de la verdad. ¿Me escuchó? Los que tienen ese comezón de oído pronto se quedarán sin oír, a medida que se vayan apartando de la verdad. A medida que usted vaya cambiando el entretenimiento por escuchar la palabra de Dios. La gente prefiere lo novedoso. La gente quiere algo que los entretenga. Ahora mismo en las congregaciones, ahora mismo en las iglesias, ahora mismo en las transmisiones, ha de haber mucha gente que está viendo por la situación que estamos pasando, por la situación que estamos viviendo. Y usted se puede dar cuenta, cuando estábamos pasando el tiempo de la pandemia, mucha gente se agolpó a las iglesias, mucha gente se agolpó a las transmisiones por temor. Y ahora que está la guerra, lo mismo, muchas iglesias llenas han de estar. Cuando hay un temblor, muchas iglesias llenas están. Mis queridos hermanos, es tiempo de buscar al Señor.
Es tiempo de buscar a Dios. Recuerde, la palabra del Señor nos enseña y nos dice que Dios no puede ser burlado, mis queridos hermanos. Dios no puede ser burlado. Nosotros muchas veces pensamos que engañamos a Dios. Hacemos nuestras cosas secretamente y pensamos que Dios no nos está viendo. Pensamos que Dios no nos está escuchando. Pero Dios es un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente, mis queridos hermanos. Nadie se escapa de Dios. Nadie. Ciertamente lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar, dice la palabra del Señor, mis queridos hermanos. Se tenía que decir la verdad, que muchas veces duele. La verdad que muchas veces va a herir susceptibilidades de las personas. Pero tenemos que hablar y tenemos que decir la verdad, mis queridos hermanos. Mire la situación que estamos viviendo. ¿Cuántas personas se están muriendo? ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo como cristianos? Por temor, por vergüenza, por no herir a la persona que está a mi lado. No le predico la palabra de Dios por temor al qué dirán. La gente quiere algo que los entretenga y en ese entretenimiento no cabe la palabra de Dios. Lastimosamente es así. Se tenía que decir, gloria a Dios. Versículo 5, mis queridos hermanos. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Amén. Gloria a Dios. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ciertamente el Señor nos llama a todos nosotros. Y cada uno de nosotros sabe el área en la cual nosotros podemos servir al Señor. Cada uno de nosotros. Y ahí está Pablo diciéndole a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, dice la palabra del Señor. Soporta las aflicciones. Soporta las aflicciones. Oiga, mire que en el tiempo de Pablo, ¿sí?, ser evangelista no es igual a los tiempos de ahora. Ahora usted, el evangelista, tiene que darle todo. Pagarle viático, pagarle hotel, darle la ofrenda. ¿Sí? Ese es el evangelista de ahora. Bueno, no en todos los casos, ¿no? Solamente Dios lo sabe. Y Dios que tenga misericordia de todo aquel que se quiera burlar de Dios. Que Dios tenga misericordia de esos hombres. Como dice la palabra del Señor, son lobos vestidos de ovejas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Imagínese, Pablo estaba encarcelado. En los tiempos de Pablo, ser evangelista era ser un maestro en la palabra. Él tenía que viajar. Y le estaba diciendo, soporta las aflicciones. Le estaba diciendo a Timoteo, oye Timoteo, van a venir tiempos difíciles. Van a venir tiempos de necesidad. Vas a ser perseguido, pero tú soporta, Timoteo. Haz la obra de evangelista, pero de un verdadero evangelista. Y al último le dice, cumple tu ministerio. Gloria a Dios. Se tenía que decir. Y por último, esta caricatura en la frase concluía, se tenía que decir y se dijo. Se tenía que decir y se dijo, mis queridos hermanos. Esta carta va dirigida a Timoteo, pero así también vemos que es Dios hablando a cada uno de nosotros. Pablo lo anima a Timoteo y le recuerda a Timoteo
que él era un hombre que tenía algo especial, que él era un hombre que tenía una fe no fingida. Eso usted lo puede leer en el libro de Segunda de Timoteo 1:5. También le decía Pablo a Timoteo que avive el fuego del don de Dios que habita en él, que Dios le había dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Eso usted lo encuentra en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7, mis queridos hermanos. Y es que muchas veces nosotros permitimos que ese espíritu de cobardía nos invada a nosotros, y ahí eso hace que nos quedemos callados, que tengamos temor, que nos avergoncemos de la palabra de Dios, que nos avergoncemos de predicar la palabra de Dios. Timoteo a lo mejor estaba tan cansado, Timoteo estaba desesperado de ver cómo esta ciudad lo estaba envolviendo, de cómo esta iglesia que él estaba pastoreando estaban queriéndose introducir falsas doctrinas. Y Pablo le hace un recuerdo. Le hace un recuerdo Pablo. Y le dice, oye, hay algo especial en ti, Timoteo. Dios no te escogió por gusto. Dios no se equivoca. Y Dios no se ha equivocado contigo, mi querido hermano y hermana. Dios no se ha equivocado con ninguno de nosotros. Porque el espíritu que ahora mora en nosotros es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No un espíritu de cobardía, mis queridos hermanos. Es tiempo de predicar la palabra de Dios. Es tiempo de compartir la sana doctrina, mis queridos hermanos. Es tiempo de levantarnos, de despertarnos, de salir del letargo en el que estamos viviendo y levantarnos. Como cristianos, vuelvo y se lo repito, como pueblo de Dios, vuelvo y se lo repito, estamos llamados a ser la sal de la tierra, a ser esa luz que va a atravesar las tinieblas en este mundo, mis queridos hermanos. Está en sus manos. Usted sea ese instrumento que Dios quiere que sea. El Señor es ese maestro alfarero y nosotros el barro. Permitamos que Él vaya formándonos como Él quiere hacerlo, mis queridos hermanos. Es tiempo de tomar decisiones. Es tiempo de que a pesar de las aflicciones que estemos viendo y estemos atravesando, comencemos a hacer ¿qué? La labor de ¿qué? De cumplir el propósito en el misterio que el Señor nos ha llamado, mis queridos hermanos. Pablo le está llamando y le está escribiendo a Timoteo, a su hijo espiritual, a su discípulo, y lo está animando. Tal vez ha llegado el desánimo a nuestras vidas. Tal vez ha llegado la desesperación a nuestras vidas. Tal vez ha llegado, mis queridos hermanos, el pecado a nuestras vidas. Pero hoy es el tiempo en el cual usted se puede arrepentir, mis queridos hermanos. Y es que mire, si usted recuerda, desde el Antiguo Testamento los profetas predicaban acerca del arrepentimiento. Ellos llevaban el mensaje del arrepentimiento al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Juan el Bautista predicaba en el desierto y dice, arrepentíos. Jesús predicaba acerca del arrepentimiento. Pablo predicaban el arrepentimiento, mis queridos hermanos. Y es que ese es el tema central, mis queridos hermanos, de la prédica. El Señor quiere que nos arrepintamos de nuestros pecados, que podamos aceptar a Cristo en nuestras vidas. Ese es el mensaje, un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, mis queridos hermanos. En el mundo tendremos aflicciones, y es que, mis queridos hermanos, vamos a tener las aflicciones. No sé si usted esté pasando a lo mejor alguna aflicción, pero la palabra del Señor nos enseña que vamos a tener aflicciones. Pero aún en medio de esas aflicciones tenemos que confiar en Dios. Aún en medio de lo que estamos viendo, de lo que estamos viviendo, de las guerras que hay a nuestro alrededor, de los problemas que hay en nuestra familia, aún a pesar de todas aquellas aflicciones, el Señor está ahí con nosotros. El Señor está ahí con nosotros. Pablo le decía a Timoteo, Timoteo,
Predica la palabra de Dios. Timoteo, predica la palabra. No te dejes influir por lo que el mundo te está diciendo. No te dejes influir por lo que la gente quiere escuchar. Timoteo, tú solamente predica la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer, mis queridos hermanos. Predicar la palabra de Dios. En todo tiempo, a toda hora, en todo lugar, predicar la palabra de Dios. Eso, como pueblo de Dios, como cristiano, es lo que tenemos que hacer, mis queridos hermanos, en esta hora. En esta situación tan difícil que está atravesando el mundo, tenemos que predicar la palabra de Dios. Despertémonos, levantémonos. Es hora de levantarnos, es hora de despertarnos, mis queridos hermanos, y comenzar a predicar la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Ahí lo invito a que cierre su